Buenos días, octavo año, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, Buenos días. hola, buenos días, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien, aquí iniciamos una clase más de lenguaje y comunicación, ¿cierto? El tema central de esta clase ha sido principalmente un texto que lo hemos venido analizando, ¿cierto? Ya, ustedes ya saben de qué se trata, ya conocen la historia. Eh, bien, La última hoja de O. Henry. exacto. Gracias por el, Martín, gracias Martín. Muy bien, entonces, a continuación a ver, voy a compartir pantalla para que anoten el objetivo, por favor, le saquen fotos, ¿cierto? Pero lo importante es que después lo consignen en su cuaderno. Ya, ahora si lo pueden copiar ahora ya, mejor todavía. Ahí está, ¿cierto? Análisis y desarrollo del texto, la última hoja del autor O. Henry. ¿Ya? Bien, así que aprovechen de anotar todos ahí el objetivo, todos y todas. Ahora se dice todes. Bueno, cada uno con su tema, como se dice por ahí. Ok, por favor, si ya lo copiaron o le sacaron fotos, ¿cierto? Levante la manito para yo saber que ya están ok, ¿cierto? Bien, Martín, gracias Martín. ¿Qué más? Joaquín, gracias Joaquín, ya. Muy bien, Martín, el otro Martín también. Ya, ok. Faltan los demás, por favor. Bien, la Juanita está lista. Gracias, Juanita. Ajá. Los demás, por favor, confirmen. La idea es que todos y todas, ¿cierto? Tengan el objetivo. Mantengan la manita arriba hasta que yo los vea a todos. Por favor, no la bajen. Ya que Pucha, yo tengo... justo cuando dijo eso yo la había bajado. Sí, por favor, no la saquen, que ahí para ir allá. El Dylan también. Gracias, Dylan. Bien, la Michelle, gracias Michelle. Vicente, gracias. Bien, los demás por favor también. Ya, aquí llegó la Jacier nuevamente. Bien, la Brittany, gracias Brittany. Bien, Valentina, ok. Muy bien, pero ahí está. De todas maneras, si es que alguien por a veces motivo no alcanzó a copiar o a sacar foto, en el video va a estar subido hoy día en YouTube, en el canal de YouTube, por si acaso. Ya, así que ya están todos los videos de Informo, ya está todo actualizado, por así decirlo. Y eso, invito a que visiten el canal, ahí están los videos de las clases, lo que hemos interactuado hasta ahora y de lo que hemos visto en cada clase. Ya, así que por si acaso ahí está todo. Bien, ya. Bien, ahora pueden bajar la manito, gracias. Ahí están todos indicando. Gracias, gracias. Bien, entonces, veníamos revisando, ¿cierto? Ya hace ya un tiempo, ¿cierto? El texto relacionado con este, esta historia, ¿cierto? Bien, vamos a definir bien, chicos, el texto. Ya lo vamos a definir bien. Entonces, vamos a tratar de ir viendo, bueno, lo voy a compartir en este momento, por si acaso, ya. Y vamos a definir qué tipo de texto es. Ya, si bien es cierto, es un texto narrativo, ¿sí? Ahí está compartiéndose. Entonces tratemos de ir descubriendo qué tipo de texto es en sí, ¿ya? Bueno, hay una interacción, ¿cierto? Con los personajes, ¿ya? Parte ahí, ¿cierto? La última hoja. Bien, entonces, vamos a ir definiendo
¿Qué tipo de texto es el que nosotros tenemos en este momento? ¿Ya? Este es un texto que tiene obviamente un inicio, un desarrollo y un final o desenlace, ¿cierto? Y tiene, por así decirlo, una cantidad de hojas, o sea, de planas, ya, con ilustraciones, ¿cierto? Entonces, nosotros llegamos al final de la historia y termina ahí con una ilustración, ¿cierto? De un cuadro, ¿ya? O sea, perdón, claro, una especie de cuadro o acuarela, en acuarela, ¿cierto? Con elementos de la pintura, que es como parte de la historia, ¿cierto? Se centra en eso, ¿ya? Entonces, cómo lo podríamos definir esta historia? Según la cantidad, ¿cierto? Digamos, de diálogo y de contenido, pensando en el contenido de la historia, si se dan cuenta. ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, ¿alguien me podría decir más o menos, o qué creen ustedes que podría ser este tipo de texto? Pero yo creo que al principio es narrativo, pero ya esa narración, ¿cierto? Ya el, el- la persona que narra la historia ya es como que interactúa más con los personajes, se convierte en una especie de narrador testigo, pero ya interactúa, ya ahí hablan más los personajes, ¿cierto? Más adelante. Pero ¿cómo lo podríamos definir esto, chicos? Porque esto es una historia obviamente inventada, ¿ya? No es sacada de una historia real, ¿me entienden? ¿Me escuchan allá en la casa, niños, Sí, niñas? sí, sí. Sí, Gracias, profe. Sí. gracias, Que está gracias. diciendo que es una historia ficticia que no está basada en hechos reales. Claro, no está basado en un hecho real, no sé si se han dado cuenta, ¿ya? No sé si han vuelto a leer el texto también, o lo han leído completo. ¿Alguien lo leyó completo por casualidad? ¿O nadie lo ha leído completo? No, pero yo me acuerdo por el video que usted mostró que era como un, para así decirlo, como un audiolibro de este texto. Sí, 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 claro, es un audiolibro, claro, en el contexto de cómo se transmite, ¿cierto? Este libro, esta historia, ya, pero, a ver, según el audiolibro que dices tú, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos decir, qué te llama la atención? O sea, en el sentido de ser una historia, o sea, tú crees, o sea, según la historia, ¿cierto? Digamos que es algo que fue inventado, ya, porque no es sacado de una historia real. No sé si me entienden. Sí, sí. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo esto no lo podría definir como una novela. Yo no lo podría definir como una novela de partida. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque eh, no es tiene un principio, un desarrollo y un final, como todas las novelas, pero es un texto que yo no encuentro que no es tan extenso. ¿Ya? Porque podría tener mucho más información pensando en una novela. Que las novelas son mucho más, ¿cierto? Más extensas, hay más información, hay más personajes, ¿cierto? Pero aquí se presentan solamente como, eh, por lo que yo veo, ¿cierto? Se presentan siempre como tres personajes, tres o cuatro personajes, ¿ya? O sea, por así decirlo, los personajes que son más relevantes en la historia, ¿cierto? Como Sue, ¿ya? Jonesy, ¿cierto? Que tienen un diálogo entre ellos, ¿cierto? O entre ellas, ¿ya? Entonces, qué le llama la atención a ustedes del texto? ¿Creen ustedes que es una historia real o es una historia? Para mí es una historia ficticia. Y cuando son historias ficticias, ¿qué tipo de textos son? ¿Alguien me puede decir? Pensando a lo Un mejor en una idea. ¿Cómo? mito. ¿Quién dijo mito? Texto literario. Ya, Yo. sí, es un texto literario, sí, sí, por Ah, supuesto. bueno. Samuel, ¿dijiste mito? Sí, como algo ficticio también. Ya, pero, a ver, pero aquí cuando hablamos de mito, por si acaso, chicos, los mitos son historias fantásticas, Yo ¿ya? creo que eso es un texto literario dramático, porque ¿Ya? muestra el caso de
chica esta que tiene la enfermedad que le quita las ganas de vivir Ujú, y que ella decide morir cuando vea caer la última hoja de la calle de enfrente, ujú. que es como de una enredadera, y cuando caiga la última hoja ella va a decidir morir. Ah, ya, claro, buen análisis, Martín, gracias. Sí, un texto dramático porque demuestra, cierto, como un drama, ya un, cierta parte de la historia es un drama, claro. Pero también pensemos en la cantidad de información que hay. Ya, si ustedes se dan cuenta, el texto este en páginas, por así decirlo, tiene, cierto, la primera, que ya parte ahí, cierto, tiene una segunda, pero que es como la mitad de la hoja, si se dan cuenta, ¿cierto? Una segunda página que solamente tiene ese contenido, esa parte de la historia, ¿sí? Tiene una tercera, que ya es mucho más, ¿cierto? Ya más información, es una página completa, Tiene harta. claro. Cuarta, una quinta página, ¿cierto? Aquí la mitad de la sexta página, ¿ya? Aquí una ilustración, ¿cierto? Ya, una séptima página, claro. Y ocho, en total tiene, yo creo que 8 páginas pensando en una plana, ¿cierto? Pero también hay ilustraciones, ya no solamente es contenido, ¿sí? Ya la última página como que ya es más contenido, ¿cierto? Ya como que es como decir, tiran eh, toda la cana a la parrilla, ya como que termina un poquito más, pero no es tanto, ¿ah? Si se dan cuenta son 7 páginas. De ahí empieza la actividad, ¿cierto? Aquí ya parte la actividad y eso es lo que tenemos que hacer también. Ya, ojalá hayan avanzado. Avanzaron en esto, miren lo que está en este momento se está mostrando, las preguntas. ¿Alguien avanzó en esto? No, yo no. Mire, ¿Se hacen miren, todas chicos, esas? si se dan cuenta, es harto, miren. Ya, miren, aquí vamos a ir trabajando esto ahora. Y tenemos que ya empezar a trabajar en esto. Y ojalá ustedes en sus casas, ¿cierto?, puedan avanzar. ¿Ok? Y ahí termina la actividad, miren, en la 12. Ah, ya, aquí la evolución de los personajes en la narración. Ya, mundo narrado. Ah, ya, aquí empieza a hablar como más de lo teórico. Ya, aquí sí. Pero aquí se va mucho más profundo, ¿se dan cuenta? Pero esto, claro, esto después lo podemos profundizar en relación al texto. Pero me interesa, ¿cierto? Esto me interesa. Ya. Ahora, yo creo que tiene varios elementos, ya que se van conjugando en la historia. Yo creo que por ahí como podríamos ir analizando este texto, chicos, en general, ¿cierto? De que, por ejemplo, existe una narración, ¿cierto? Al principio, ya porque parte como algo o alguien, ¿cierto? O sea, alguien, un ente, ¿cierto? Contando la historia. Ya, y ese alguien es alguien imaginario, ¿cierto? Puede ser cualquier persona que pueda, perdón, partir contando un poco la historia. ¿M? Entonces, es súper relevante esa parte de la historia, ¿sí? Es muy relevante, chicos. Entonces, miren, por ejemplo, eh, por un lado está, ¿cierto? Por un lado está lo narrado, un texto narrativo, ya podríamos llamarlo como un texto narrativo claramente, al principio sobre todo, ¿cierto? También podemos decir, como decía Martín, que es un texto dramático también, o sea, en parte es un texto dramático, yo creo que en parte, ¿cierto? Por la historia de la hoja, bueno, de la mujer enferma, ¿cierto? Que está postrada, ¿cierto? Entonces, también hay un drama ahí, ¿m? Lo que dijo Martín. También otro punto importante, que es un tercer punto de la historia, ya que tiene que ver un poco con lo ficticio de la historia y de la cantidad de información y páginas, que no todas las páginas, si se dan cuenta, es solo texto. Se combina,
¿cierto? La ilustración con el texto. Profe, Y disculpe, aquí Patricio miren, Soto, ¿podrías mutearte, por favor? Que dejaste tu micrófono prendido y se escucha todo el ruido de fondo. ah, gracias Martín, no me había dado cuenta, disculpen también aquí, Ahí se ya. mutió. Gracias Martín. Entonces, eso, chicos, miren, hay un elemento más que falta que me digan. Ya me han dicho dos. O sea, yo dije uno, que es un texto narrativo, ¿cierto? Que ya pensando en cómo parte la historia, ¿cierto? Pero falta un elemento más. ¿Cuál sería ese elemento? Porque tenemos, aparte, un texto dramático, ¿cierto? Hay un drama dentro de la historia, ¿sí? Bueno, hay una ilustración. Miren, esta ilustración que también una vez, o sea, en una clase, creo que la clase pasada, hablamos de esto, miren, ¿se acuerdan? Ahí está, ya, de esa ilustración, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, las páginas, ya, en las páginas, se mezcla, ¿cierto? La ilustración con el texto, ¿sí? A ver, la pregunta sería, ¿qué creen ustedes o a qué les podría llevar alguna idea de qué otro tipo de texto podemos encontrar aquí, en esta historia? ¿Cierto? Que mire, se mezcla lo, la imagen, la ilustración, ¿cierto? Con el texto, ¿ya? ¿Qué tipo de texto que ustedes conozcan se muestran también ilustraciones y textos? Pensando en algún tipo, en qué tipo de texto podemos encontrar aquí también. Miren, ¿cierto? Un rostro y el texto. A ver, más o menos pensemos, tratemos de llegar a la respuesta, chiquillo. A ver si me pueden decir la respuesta por ahí. A Que ver, no sé, profe, puede ser a ver. un, un texto literario, O sea, pero es un un texto narrativo, o literario. sea, O sea, obviamente, pero directamente un texto literario, claro. Pero a ver, espérate, eh, Martín, espérate un poquito. Mira, mientras tú piensas, le quiero preguntar a alguien más, a ver si se le puede abrir un poquito la idea, chiquillos. La idea es que ustedes también, de alguna manera, descubran, ¿cierto? A través de sus conocimientos y a través de ir llegando un poco a esa respuesta, ¿ya? Miren, a ver, es que si les digo van a saber al tiro. Bueno, estoy haciendo como la idea de profundizar un poco en esto. Miren, por ejemplo, hay algunos textos, lo voy a decir de esta manera para que se den cuenta qué puede ser. Y a ver, le voy a preguntar, a ver si me puede descubrir la idea en este momento. A ver, Patricio, a ver, Patricio, sí, Patricio Soto. Hola Patricio, ¿me escuchas Patricio? Ya, parece que Patricio está en alguna parte por ahí. El Dylan Lagos, Dylan, ¿me escuchas Dylan? Sí, Ah, hola Dylan, ¿cómo estás? bien. Mira Dylan, a ver si tú me puedes entender a qué es lo que quiero llegar con esto. Mira, por ejemplo, eh, el tipo de texto que se presenta aquí, por ejemplo, pensando a lo mejor en otro tipo de texto, ¿ya? Mira, presenta imágenes y textos, ¿ya? Son textos cortos. Normalmente son entre 5 y 10 páginas, no más que eso, ¿ya? Son las características, ¿cierto? ¿A qué tipo de texto tú crees que podríamos definir este tipo de texto, aparte de los que uno ya conoce? ¿A qué se te podría ocurrir a ti? A ver. ¿Literario? Ya, sí. Pero mira, tipo de textos. Mira, dentro del género literario, ¿cierto? Dentro del género literario existen los tipos de textos, ¿ya? Entonces aquí, Como cuento, ¿no? ¿ah? ¿Cómo dices? Como cuento. Un cuento, perfecto, Dylan, gracias. Esa es la palabra que quería. Bien, Dylan, gracias. Es el concepto, ¿cierto? Que también se presenta acá. ¿Ya? ¿Y por qué es un cuento también? ¿Por qué es un cuento? A ver, Simón Canales estaba levantando la mano. Simón, tú estabas levantando la mano. Nada, yo pensé que era un cómic.
Ah, ya, pero Simón, los cómics, ¿cierto? A diferencia de un cuento, es que los cómics tienen diálogos, pero son nubes y tienen viñetas, ¿ya? Y otra cosa muy importante también que los que tienen que saberlo todos, ¿cierto? Que los cómics son textos no literarios, ¿ya? ¿Cierto? Son textos no literarios, para que les quede claro. Los cómics es lo mismo o parecido, no, digamos parecido a una infografía, ¿ya? Es como parecido, porque la infografía tiene, ¿cierto? Ilustraciones o fotografías, ¿cierto? Por eso se llama infografía, ¿cierto? Y textos, y que van indicando, ¿cierto? Y que van como enseñándote, o que te van indicando alguna cosa, ¿cierto? Te van como diciendo, esto se hace así, ¿cierto? Uno lo puede encontrar en varias partes, bueno, pero eso ya podríamos profundizar en otra clase en relación a la infografía, pero es como eso, ¿cierto? Pero esto es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Ya, a ver, miren, escuchen bien. O alguien que me quiere decir por qué es un cuento, a ver, y lo puede comparar con algún ejemplo. ¿Alguien me podría decir por ahí o no? Para que vayamos interactuando, chiquillos. A ver si me pueden decir por ahí. Si levantan la manito, mucho mejor. Bien, a ver, parece que eh, están pensando quizás. Ya, ¿por qué, cierto, es un cuento? ¿Por qué, cierto? A ver, podría decir, preguntarle al Leonard. Hola, Leonard. Parece que no está el Leonard. Ya, a ver. Voy a preguntarle a las Yasmín Fuenzalida. Yasmín Fuenzalida, ¿me escucha? Tampoco, parece que están por ahí, bueno, andan dando vueltas. Sofía Marchán. Mm. Brittany Muñoz. Tampoco está la Brittany, ¿o sí? Brittany. Hola Brittany, ¿me escuchas? Ya, bueno. Bien, Constanza. A ver. Martín Gutiérrez, Martín. Hola Martín. Bueno, tú me has aportado. Hola, hola. ¿Le Ya, digo? oye, Martín, mira, es que estaba preguntando a algunos compañeros y parece que están como, no sé si están ahí o están medio perdidos, no sé, o La verdad, no quieren puede que estén con, contestar. Bueno, puede que ya, estén metidos en la clase, pero que no estén pescando. ya, Puede que no pero, sepan la respuesta y no quieran responder. ya, pero está bien, sí, se entiende, se entiende. Pero mira, yo que te quería preguntar en realidad, Martín, ¿cuál de los elementos tú crees que podríamos compararlo, cierto? De por qué ¿Por qué un jugar, cuento? Porque tiene pocos personajes, porque ya, es como se llama, tiene ilustraciones y es un texto como narrativo y tipo después pasa a ser con la parte de los diálogos de los personajes. ujú, ya, perfecto. Y además corto. Y Sí, además es corto. Muy bien, gracias. Gracias, Simón. Ya, sí, además, claro, pero en diferencia de una novela, ¿cierto? A diferencia de una novela, porque también tiene como una parte novelística, sí, pero muy poco, o sea, casi nada, yo creo, ¿ya? Pero tiene como se conjugan varios elementos, ¿cierto? Ya recuerden, bueno, quiero hacer énfasis también al cómic, por si acaso. Y el cómic, ¿cierto? Lo que es tan llamativo, ¿cierto? Porque tiene que ver con historias, con superhéroes, son historietas. Ya se le llaman historietas porque son historias cortas, ya son pequeñas, ¿cierto? Entonces, como son historias pequeñas, ya em, bueno, se dividen en tiempos, ¿cierto? En momentos, ya. Eh, inicio, claro, inicio, inicio, presente y desarrollo y final. tiene un desenlace, ¿cierto? Normalmente Claro, claro. los cómics, ¿sí? Entonces, eh,
tiene como esa característica también de que a través del diálogo, ¿cierto? De los personajes, que son a través de nubes, ¿ya? Esos diálogos hacen de alguna manera, le dan vida también al personaje, ¿cierto? Al dibujo, que se presenta a través de una viñeta, ¿ya? Así que eso es súper importante. Ya, chiquillos, vamos a leer un poquito, ¿cierto? Bien, en relación a la actividad, ahí vamos a ver un poco la actividad, lo que tienen que hacer, ¿ya? Porque ya saben que es un cuento, una parte también dramática, ¿ya? Hay ilustraciones, ¿cierto? Que representan también la idea. Por ejemplo, ¿por qué yo les decía que se mezcla la ilustración con el texto? Les decía eso porque, por ejemplo, no sé, pues en Blancanieves, ¿cierto? Que son cuentos, ¿ya? Ahí se mezcla la ilustración y se va mezclando la historia con el cuento, ¿cierto? Y así uno entiende mejor el cuento, ¿cierto? Lo mismo pasa en este texto, ya como un texto corto. A diferencia de una novela, las novelas son mucho más largas, ya son más de 100 páginas, ¿cierto? Algunas novelas son larguísimas. Hay más personajes, hay más escenarios, hay más historias, ¿cierto? Hay mucho más, obviamente mucho más trabajo ahí, ¿ya? Por parte del autor. Bien, entonces la idea, ¿cierto? Porque, mire, acá dice, ¿cierto? Trabaja con el cuento, ¿ya? Entonces aquí ya lo indica en parte del libro, pero no solamente es un cuento. Bueno, ya analizándolo y profundizándolo bien, ¿cierto? Ya no es solamente un cuento, ¿sí? Pero tiene obviamente elementos que se marcan mucho, que es claramente un cuento, ¿cierto? Bien, aquí dice cuál es el tema de este cuento, ¿cierto? ¿De qué nos habla? ¿Ya? Entonces ahí también las primeras preguntas ya y hay que ir desarrollándolas, chicos. Ya, recuerden que la próxima semana tienen que presentar este material. ¿Ok? Entonces, eso, trabajar ya en esta actividad y empezar ya a desarrollarla. ¿M? Y presentar el material la próxima semana, obviamente para el portafolio, ¿sí? Los videos ya están subiéndose a la red, así que ahí van a tener la información por si acaso, ¿ya? Profe, Eso, ¿me ponen las preguntas para tomar una foto? sí, 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 a ver, ahí. ¿Esas son nomás? No, o sea, hay harto más. Hay mucho No, más. pero es que... Sí, en parte del trabajo es eso. Recuerden que Dale, dale. tienen que hacer una línea de tiempo, ya recuerden que tienen que hacer una línea de tiempo relacionada, ¿cierto? Con la historia, ¿ya? Desde el principio, qué pasa al principio, ¿cierto? ¿Qué pasa después del desarrollo? Ya considerando lo importante, ¿sí? Y obviamente el desenlace, ¿ya? Súper importante eso. Bien, ubica en el relato la siguiente intervención del doctor, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? También vamos a profundizar en esto. ¿Ok? Eso también, ojalá, ya, por ejemplo, aquí tiene que ver con la enfermedad, ¿cierto? Dice, si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigo, ¿cierto? Tendrá, se lo garantizo, una posibilidad de 5 de sobrevivir en vez de una sobre 10. ¿Ya? Eso quiere decir que las mangas de abrigo, ¿cierto? Son muy delgadas, ¿ya? Y no protegen mucho, ¿cierto? Por eso las personas terminan enfermándose. ¿Mm? Después dice, ¿por qué no cae la última hoja? Ya, ahí ustedes, ¿cierto? Ya saben, seguramente más de alguno tiene la respuesta ya. ¿Ok? Bien, construye el sentido del texto. Ya, ok. Aplica el vocabulario. Miren, chuta, me estaba saltando esto. ¿Qué hizo Berman después de que pasó, o sea, después de que posó para la ilustración de Sue? Relátalo como si fuera el narrador del cuento. Ya miren, aquí habla del narrador, miren. Usando alguna de las palabras de vocabulario que trabajaste en la página 15. Bueno, ahí tienen que trabajar en la página 15. ¿Ok? Pero a ver, ¿cuándo tenemos ya de nuevo clases? Eh, ah, mañana, ya, mañana vamos a profundizar en esto, ya, para que vayan trabajando, ojalá ya tenerlo listo, empiecen a trabajar igual hoy día, las primeras preguntas sobre todo, ya, ¿cuál es el propósito de su? Lo que, ¿Qué le dificulta conseguirlo? Ya, ahí hay dos preguntas en una, ¿cierto? Analiza, ¿cierto? Dice a a las dos amigas, ¿cierto? ¿Qué cambios se presentan a lo largo del relato? ¿A qué se deben esos cambios?
¿Ok? Ya, hay varias preguntillas que van a ir surgiendo, ¿cierto? Así que por favor vayan desarrollándola, sean lo más breve en en la respuesta, ¿ya? Por favor. Para que no la hagan, por ejemplo, más corta, como se dice, el buen chileno, ¿cierto? Hacerla corta. ¿Ok? Así que eso, ya invito a eso a que lo hagan de esa manera, ya ser bien breve y bien consistente, ¿cierto? Bien, que vaya a la pregunta, ya la respuesta que sea bien clarita y que se entienda, ¿ya? Eso, bien, aquí dice busca la descripción de Berman en el relato, léela y analiza, ¿ya? ¿Cómo es el hombre según esta descripción? ¿Cómo es Berman según sus acciones, ¿cierto? ¿Qué motiva a Sue a insistir en la recuperación de Johnsy? Fundamenta, ¿cierto? ¿Qué motiva? Bueno, ahí están las preguntas, ¿ok? Mira, aquí dice, ¿qué otra reacción pudo haber tenido Sue frente a su amiga? Escoge una y escribe lo que pudo haber dicho. Enojarse, ser indiferente. Bueno, ahí, ¿cierto? Tienes que escoger cuál de estas. ¿Ya? Eso. Bien, chicos, queda muy poco tiempo. Así que, Disculpe, profe, ¿hay dígame. que esas preguntas se escriben pregunta y respuesta o No, no, basta no. con poner Disculpa, Martín, sí. Es solamente la respuesta. Ah, disculpa, sí, gracias por recordarlo. Solamente respuesta, solamente las respuestas. ¿Cierto? Tienen que indicarlas con el número de pregunta, obviamente. O sea, si van a ya van a responder la claro, pues número actividad 5 ponen página, 5 respuesta, listo, ya. ¿Ok? La idea es que ajá, sea consistente la respuesta y clarita, por favor. ¿Ok? Súper importante eso, ¿ya? Para que se entienda. ¿Sí? Así que eso, chicos, ahí está. La actividad, ¿cierto? Relacionada con, con este, con esta historia relacionada con la última hoja de eh, O. Henry, ¿cierto? O. Henry. Ya, es una historia que ustedes ya la conocen, ya más o menos saben de qué se trata, ya saben cuál es el concepto. Solamente ahora lo tienen que aplicar, ¿cierto? A través de esta actividad y con esto obviamente que les va a ir muy bien. Así que invito a estos chicos, ¿ya? Recuerden trabajar con el vocabulario, sobre todo la página 15 como dice acá, ¿ya? Así que atento a eso, ¿sí? Aplica el vocabulario. Bueno, tienen que trabajar todo, ¿ya? Bueno, ahí en el camino se van a ir dando cuenta de algunas preguntas que también van, pero esas preguntas, chicos, las vamos a analizar mejor con el texto, ¿ya? De hecho, mañana vamos a analizar algunas preguntas que aparecen acá, que obviamente que pueden ser relevantes, ¿cierto? Y también pueden ir surgiendo a través o sea, a través de la clase, ¿no? Ya, pero me interesa, ¿cierto? El trabajo desde aquí en adelante, cuál es el tema de este cuento, ya, de qué nos habla, etcétera, etcétera. Bien, ya. Cualquier duda, consulta, manden correos, chicos. El correo, por si acaso, es arcangel.octavobásico@gmail.com. Ya, ese es el correo de Arcángel institucional donde ustedes tienen que preguntar si tienen dudas. Yo estoy revisando los correos, así que ahí voy a estar respondiendo, ¿cierto? Dudas, consultas, también está el WhatsApp. Pueden escribir al WhatsApp institucional, ¿cierto? No hay ningún problema. Así que eso, están ya informados de de los procesos, ¿cierto? Recuerden que el portafolio está en el Drive, ¿cierto? Se pueden meter ahí y también los videos ya están subiéndose a YouTube y están actualizados. profe, el libro de séptimo básico que, o el de octavo en el que sale esto. Libro de octavo. Ah, Octavo. ya.